Gloria a Dios, Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio haciéndote compañía una noche más para poder bendecir tu vida. Y es el deseo de la radio, poder alcanzarte con palabra, con música, con cosas que vienen de parte de Dios. Qué bueno que es Dios y esta oportunidad que nos regala, ¿no? Cada noche de poder estar aquí compartiendo con ustedes palabra de parte de Dios para bendecir sus vidas. Oh, Martín Ariel Quintana, ahí ya se nos ha conectado. Había gente que estaba ansiosa ahí. Habíamos hecho mucha propaganda. Qué bueno cuando hay hambre y sed de justicia, de oír palabra de Dios. Y eso es lo que estamos en este tiempo compartiendo palabra de Dios. No es por mérito ni por capacidad nuestra, sino por solamente gracia de Dios. Vamos a dar inicio al programa de esta noche. Ahora, y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios, qué bueno Carlitos, gracias por los separadores. Bueno, ahora sí, estamos inicio a un programa más, un regalo, ¿no?, que Dios nos ha permitido. Bueno, recuerden que venimos hablando temas muy, pero muy impactantes, ¿no? Hemos estado hablando sobre cómo fue su inicio, sobre Saúl, el primer rey sobre Israel, el pueblo de Dios, las características que tenía este hombre, su hermosura, su altura, su comprensión, su valentía. Pero vemos que con el pasar del tiempo, todas estas cosas se fueron, se apartaron, se fumaron. Que a veces es como quizás en nuestra vida, ¿no? Ha habido momentos de, ¿cómo decir?, de enamoramiento momentáneo o ese deslumbramiento, ¿no?, por las cosas de Dios, y con el tiempo esas cosas van menguando en nosotros. Eso pasó con David, con Saúl, ¿no?, que era un hombre de guerra, un hombre valiente, era un hombre astuto. No desmerezcamos lo que era Saúl, porque bueno, fue como una prueba que Dios hizo para que el pueblo de Israel le reconociera, ¿no? Y este pueblo estaba siempre de continuo quejándose, siempre decía, no, pero queremos esto, queremos rey. Bueno, dice que después que les dio rey, decían, ¿y este será el que nos va a defender? Imagínense, ¿no? Ni bien agarró el reinado, tuvo que ir a la batalla, y dice que se enfrentó primero contra la gente de Nahas, ¿no?, que significaba serpiente. Tuvo que, ese serpiente que le pedía el ojo a los israelitas, ¿no?, para que se aseguraban que de esa manera nunca se iban a levantar sobre ellos, lo cual encendió en ira en Saúl, y dice que vio un animal que pasaba, lo agarró, lo trozó y dijo, así haré con cada animal de aquel que no saliere en pos de mí. Entonces dice que hasta aún el pueblo de Israel temió y salieron como si fueran uno. Dice que salió, Dios le dio la victoria, qué bueno, ¿no? Y así fue como lo venció. Más adelante dice que cuando ya había pasado 2 años de que estuviera liderando al pueblo de Israel, Dios le dio una instrucción muy recta, muy directa, ¿no?
le dijo que iba a ir contra Amalek, ¿no? Contra el pueblo de Amalek. Y que tenía que hacer una cosa, no dejar nada en pie. No tenía que dejar ni soldado, ni mujeres, ni ancianos, nada, ni animales, ni ovejas, ni carneros, nada, nada. Y dice que así hizo, ¿no? Y dice que fue a la guerra contra los de Amalek y lo destruyó. Oh, Fran, Dios bendiga tu vida. Y dice que los venció. Pero miren lo que hizo este Saúl, que ya estaba contaminado por el ego, por la gloria, quizás por el trono. Se creía ser igual a Dios, podríamos decir, ¿no? Entonces obedeció, pero a medias, ¿no? ¿Qué hizo? Dejó al rey dejó, y dejó lo mejor del ganado, ¿no? Y también, como siempre sucede en estas cosas, aparecieron los saqueadores y saquearon, lo mejor se lo quedaron, ¿no? Pero realmente esto es lo que Dios no le había dicho, ¿no? Pero también anteriormente había pasado algo, ¿no? Dice que se había establecido que antes de salir a la batalla, él tenía que esperar que viniera Samuel, el profeta, y le dijo que en 7 días regresaré y presentaremos holocausto, ¿no? Y habían pasado el tiempo y la gente de Saúl ya estaban desertando. Me decían, no viene el profeta, bueno, no vamos a nada, nos vamos para casa, ¿no? Y dice que cuando vio esto, que la gente se estaba yendo, dice que él agarró y tomó para consigo el becerro y lo ofreció en holocausto, ¿no? Y dice que ni bien terminó de ofrecer el holocausto, Samuel que aparecía. Y esto le dijo algo tremendo, ¿no? Y le dijo, Saúl, locamente has actuado. ¿No me tenías que esperar a mí? Por cuanto hiciste esto, hoy tu reinado caducó. Hasta aquí va a ser tu reinado. Entonces ya se había soltado una palabra, que Dios había puesto otro rey por sobre él. Gloria a Dios. Y hay algo que me deja muy dando vuelta a la cabeza, ¿no? ¿Cómo era este Saúl? Que ya su corazón ya se había contaminado, ya obedecía a medias. Dios aún así, Dios lo guardaba, lo bendecía. Porque claro, sin lugar a dudas, el pueblo que él reinaba era el pueblo de Israel, al cual Dios amaba, ¿no? Y dice que cuando vinieron de la guerra, dice que viene Samuel, y Samuel dice, ¿y eso? ¿Qué es lo que yo oigo? ¿No? Él oía balidos, dice, y vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas de Jehová, lo adulaba, bendito seas de Jehová. Y le decía, vio como hablábamos ayer, como cuando los chicos hacen travesura y uno le pregunta, ¿qué pasó? Y dice, yo no hice nada, ¿no? Dice acá que Saúl le dice, yo he cumplido la palabra de Dios. Samuel, yo he cumplido la palabra de Dios. Y Saúl, qué tremendo, ¿no? Y Samuel entonces le dijo, pues, ¿qué balido de oveja y bramido de vaca es el que yo oigo con mis oídos? Hasta acá sabíamos que Samuel estaba viejo, que ya su andar era distinto, que estaba quizás cansado, podríamos decir, pero su oído oía bien, ¿no? Y miren cómo, y acá esto determina que el corazón de Saúl ya se había contaminado. Porque miren cómo le dice en el 15, capítulo 1 Samuel, capítulo 15, versículo 15, dice, y Saúl le respondió, de Amalek los han traído. O sea, presten atención los verbos, como dice, de Amalek los han traído.
No dijo, de Amalek los hemos traído. Los otros lo trajeron. Y dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Y acá viene el otro. A Jehová, tu Dios. No le dijo Jehová, nuestro Dios, ni mi Dios. Ya Jehová no era el Dios de Saúl. Para Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Yo creo que esto sería como una burla, ¿no? Porque todos sabemos que Saúl era un hombre que tenía mano de hierro, ¿no? Calcúlenle que para convencer al pueblo mató un animal y dijo que así iba a ser con los animales. Dice que esto entró temor sobre el pueblo de Israel. Él era rey, pero también le temían, ¿no? Y acá vemos qué característica, ¿no? Él no se hacía cargo de su horror y decía, de Amalek lo han traído. No dijo lo hemos traído, lo han traído. Y dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. No dijo su Dios, pero lo demás lo destruimos. Qué tremendo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y el 21 dice, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de los anatemas, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Acá nuevamente, ya él no lo consideraba a Jehová como su Dios. Y miren el 22 lo que dice, Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? ¿Se complace? Él anhela, desea, necesita a él los holocaustos, que se derrame sangre. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿no? Obedecer y prestar atención, eso es lo que a Dios le agradaba, no lo que estaba poniendo por delante Saúl, ¿no? Y mire cómo dice el 23, y le dice, por como pecado de adivinación es la rebelión. Muchas veces, anoche hablábamos con mi señora, ¿no? Y uno dice, hay pecado de adivinación en tu vida. Wow, no, yo no he ido brujo, yo no he ido hechicero. Pero dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Y muchas veces hemos sido rebeldes. O sea que muchas veces hemos andado en adivinación, ¿no? Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Muchas veces nosotros decimos, no, yo soy duro, soy terco, soy mula, ¿no? Pero mire, ¿qué significa él? Como ídolos e idolatría es la obstinación. Y por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Acá se terminó el reinado del hombre que fue el distinto hasta ese momento, ¿no? Pero mire cómo sigue diciendo su reinado sobre Israel. Y entonces dijo Saúl a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Acá aparece de vuelta. Le temía al pueblo. Saúl. Yo creo que Samuel, por dentro diría, Saúl, no me jodás, vos no le tenés miedo al pueblo. Solamente se quería justificar. Le dice, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos, perdona pues ahora mis pecados. Alguien que gobernaba con mano de hierro, con mano dura, había pasado a ser alguien que consentía al pueblo. Alguien que trataba de entender o le temía al pueblo de Israel. Miren cómo ya había cambiado el corazón de Saúl debido a que
ya la gracia de Dios se había apartado de él, ¿no? Y dice, qué tremendo, ¿no? Perdona pues ahora mis pecados. Y le dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y dice en el 27, y volviéndose Samuel para irse, dice, se asió de la punta del manto y éste se rasgó. Miren cómo lo tomó para que no se fuera, pero no porque sintiera que estaba arrepentido. Fíjense en lo que iba a suceder. Y entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Dios ya lo había sacado y ya había alguien a cual Dios ya había predestinado para que estuviera después de él, ¿no? Y en el 29 dice, y además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Miren, gloria a Dios, que todo lo que Dios nos ha dicho se va a cumplir, sin lugar a dudas, en nuestras vidas. Él no es hijo de hombre el que miente, ¿no? Y miren el 30, yo estuve leyendo nuevamente y saqué otras conclusiones, ¿no? Y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres, honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Y presten atención, tu Dios ya no era su Dios, ya él había entendido que la presencia de Dios, que el reinado sobre el pueblo de Israel ya se había terminado. Él no se preocupaba por volver delante del pueblo, se preocupaba por lo que iban a decir los ancianos, ¿no? Dice, para que te ruego que me honres, pedía honra, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, ¿no? Quería que la gente viera cómo volvía él y que venía con el profeta. Pero dice, y volvió Samuel, no dice que volvió junto ni a la par de Saúl. Dice, y volvió Samuel tras Saúl. No iba ni adelante ni a la par. Él vino por detrás. Samuel vino por detrás. Y adoró Saúl a Jehová, ¿no? Y miren qué tremendo, ¿no? Entonces cuando llegó dijo Samuel, a ver, ¿dónde está el rey de Amalek? Agag, tráigame Agag, ¿no? Y dice que, ciertamente, dice que cuando vino, y Agag vino a él alegremente. ¿A quién vino? Al profeta de Israel. Vino alegremente, sonriéndose. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué hace, viejo? Le habrá dicho, supongo, ¿no? Contento, alegremente, dice que vino delante de Samuel, ¿no? Y le dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ya él se sentía confiado, ¿no? Y miren cómo le dice Samuel. Y Samuel le dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Samuel, el hombre de Dios que no se había corrompido, tomó la decisión de matar al rey de Amalek, el cual había venido, que no tenía que llegar. Bueno, dice que lo mató, y dice, y se fue luego a Samuel a Ramá, y Saúl subió a la casa en Gabá de Saúl, y nunca más, dice, el 35, y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida, nunca más. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey
sobre Israel. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo el hombre en el cual Dios había depositado su confianza, el hombre que creía en Dios que iba a gobernar sobre Israel. Dice que se entristeció, dice, se arrepentía Jehová de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Cuántas veces Dios se arrepiente de haber confiado en nosotros y nosotros le hemos fallado, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Pero dice que Samuel lloraba por Saúl, porque Samuel amaba a Saúl, Y miren cómo empieza el 16. Vamos a entrar en el 16 porque esto es maravilloso. Como Dios levanta a Samuel. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por poder estar aquí delante de tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que ministre, el que esté hablando en esta noche para traer todo tipo de confusión que esté en nosotros, que pueda ser sacada, echada afuera, Señor. Trae claridad, abre el entendimiento y Espíritu Santo toma control de mi vida y de cada uno de los que esté del otro lado. Confiamos plenamente que, como dices en tu palabra, hecho está. Y así será. Gloria y amén. Qué tremendo, ¿no? Vamos a compartir. Mire cómo Dios llama a David. Y dice que en el 16, miren, esto lo hablamos ayer un poquito, pero quiero volverlo a repetir, ¿no? Y dice, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, para que de sus hijos me he provisto de rey. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que Dios ya había hecho. Y Dios le dice, Samuel, ¿por qué llorás? ¿Por qué llorás por Saúl? Si ya lo deseché, no llores más. ¿Cuántas veces nos quedamos llorando por aquello que Dios dijo, bueno, ya está, se terminó? ¿Cuántas veces insistimos, o como dice, damos coces contra el aguijón, o damos contra la cabeza contra la pared, porque queremos hacer es eso, el cual Dios ha dicho, bueno, ya está, basta, se terminó, hasta acá nomás, listo, ¿no? Dice, ya fue desechado, no llores más. Samuel, no llores más. Claudio Meliuk, ahí, Dios te bendiga. Este es lo que Dios le había dicho a Samuel, al profeta. Ya está, Samuel, ya está, ya está. Saúl ya fue. Dice, ve a la tribu, ve a Isaí, que de allí tomaré rey. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Qué impresionante. Y ahora cuando nos pensamos, ponemos a pensar, ¿no? ¿Quién era Isaí? Mira el significado del nombre Isaí. Dice, Dios es salvación. Así era el nombre de Isaí. Isaí de Belén. Dice, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio he venido. A pesar de que había sido desechado, todavía estaba en el trono y todavía tenía poder y todavía tenía ese carácter el cual podía decapitar aún al mismo profeta, ¿no? Dice que temió Samuel. Muchas veces, a pesar de que Dios nos dice, ve a tal lado, muchas veces tememos. ¿Por qué? Porque pensamos que el adversario puede hacer algo, o que nos puede dañar, o que nos puede tocar. Quiero contarte que si Dios te envía, quédate tranquilo, que el enemigo no va a tocar tu vida. Y quizás ni aún se dé cuenta que estés pasando por entre medio de él para hacer lo que Dios te manda, ¿no? Y dice que así fue. Dice que agarró, fue, y dice, y él respondió,
si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid. Pero dicen que cuando llegó, salieron a recibirle con miedo y preguntaron y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¡Wow! Sabían, ¿no? Y dice, y él respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid. Limpiad vuestro pecado, arrepentite y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Miren, dice que no solo que santificó, llamó a ser santificados, sino dice que santificó a Isaí y a sus hijos, hasta ese momento, ¿no? Y dice, y aconteció que cuando ellos vinieron a él, él vio a Eliab, y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido, ¿no? Miren lo que Samuel había visto, lo vio a Eliab, ¿no? Y pensó que él era el rey. Y Eliab significa, mi Dios es mi padre. Miren qué nombre, ¿no? Eliab, mi Dios es mi padre. Y dice que Samuel miró con su vista natural, ¿no? Pero mire lo que le dice Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cuántas veces nos manejamos así, ¿no? En la vida. Miramos lo que está delante de nosotros y no pensamos con qué ojos Dios mira la vida de otro, o con qué ojos Dios mira la ofrenda de otro. Salmista Estela Cortijo se nos ha conectado. Dios te bendiga, Estela. Miren qué tremendo, ¿no? Dios no mira lo que miramos nosotros. Con nuestra mirada natural, Dios no mira, porque Dios mira lo que está en nuestro corazón, ¿no? Y dice, y entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Gloria a Dios. Abinadab significa mi padre es generoso, o padre de generosidad, pero él tampoco. Fuera. Pastor Raúl Ricardo Rolando también se nos ha conectado, ¿no? Dice, e hizo luego pasar a Isaí, a Sama, y él dijo, tampoco este ha elegido Jehová. Y vemos que Sama, o Simea, como hay en otra versión, significa oír, o el que escucha. O por ahí en otra interpretación puede decirse, Dios ha escuchado, pero no era el indicado, ¿no? Y así sucesivamente dice que hizo pasar a 7 de sus hijos. Yo los traje acá y los enumeré, ¿no? Natanael, a su hijo, otro hijo, al cuarto, Natanael significa Dios ha dado o regalo de Dios, ¿no? Natanael significa eso, Dios ha dado o regalo de Dios. Y tampoco fue Natanael, ¿no? Y dice, y siguió Radaí, el que gobierna, tampoco. Después vino Osem, ¿no? Dice, volverse fuerte. Ese es el significado de Osem. Pero tampoco era Osem, ¿no? Y dice que se preguntó, ¿son todos estos tus hijos? E hizo pasar así a 7 de los suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Y entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Miren qué tremendo, ¿no? Fue Isaí,
¿no? El hombre que Dios es salvación, el hombre que tenía ese nombre tan importante, ¿no? Y él fue con todos sus hijos. Pero tenía pequeño, el que apacentaba las ovejas, el que era jovencito, el que no era tenido en cuenta, el que había sido menospreciado, el que hacía todas las tareas difíciles, porque claro, los otros eran hombres de guerra, pero alguien tenía que cuidar el ganado de Isaí y las ovejas, ¿no? Y esto lo hacía David. Y dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga. Y en este tiempo Dios me dice y te dice que Dios no quiere que te sientes a la mesa sin que tú estés en ella. Hoy Dios quiere renovar pactos, Dios te quiere sacar del anonimato, y si estabas ahí apacentando ovejas, hoy Dios te quiere traer aquí a sentarte a la mesa del rey, a la mesa del siervo, a la mesa donde Dios te va a revelar los planes que tiene para con tu vida. Gloria a Dios. Y miren cómo sigue diciendo, y envió pues por él, e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Y entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Miren qué tremendo cómo Dios, esta relación que tenía Dios con el profeta, ¿no? Porque el profeta obedecía y sabía oír la palabra de Dios, pero lo oía y le obedecía porque había una relación. Muchas veces queremos recibir sin conocer, sin que Dios nos conozca. Le pedimos, Señor, bendíceme, suéltame tu unción. Pero Dios no le puede soltar la unción a cual no conoce qué es lo que va a hacer con esa unción. Entonces Dios la suelta a aquellos que le conocen. Miren qué tremendo, gloria a Dios. Y dice, y Samuel tomó el cuerno, el aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá, su casa, ¿no? Y cuando hablamos que Dios ya había cambiado, ¿no? Había cambiado la gente con el cual se iba a cumplir el propósito, ¿no? Ya no era más Saúl, que significaba pedido a Dios. Saúl significaba pedido a Dios. Ya no estaba más Saúl en los planes de Dios. Estaba, ¿quién? David. ¿Qué significaba? Amado, querido, deseado. Qué hermoso. Yo tiemblo con el solo hecho de pensar, ¿no? Que Dios te diga, mi amado está alabando, mi amado me está pidiendo, mi querido me está hablando. Callen. Qué lindo, qué bello. Guay, se me pone la piel de gallina, ¿no? Que esto pudiera suceder para nuestra vida, ¿no? Y miren cómo dice el 14, estamos en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ¿no? Y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No era de parte de cualquiera el espíritu que lo atormentaba, era de parte de Jehová, ¿no? Y dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Oh, loca novedad, ¿no? No podía dormir, se enloquecía, se cambiaba su manera de ver la situación, ¿no? Y venían los siervos y le decían, mirá, que tenés un espíritu malo. Y no puedo dormir. Y se levantaba enloquecido, ¿no? Encima que era un hombre de guerra, un hombre valiente, un hombre osado, y era un hombre un poquito loquito. Excelente formato los audios, nos dice Ariel Robles, ahí que se nos ha conectado.
Miren qué tremendo, ¿no? Encima de que tenía todas estas cualidades, había un espíritu malo de parte de Dios. No era de parte de Satanás, era de parte de Dios. Y dice el 16, diga pues nuestro Señor a tu siervo, que están delante de ti, que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. ¡Wow! Y seguimos, al 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Dice que los siervos le decían, busquen a alguien que toque el arpa, ¿no? Y que cuando él toque, el espíritu malo de parte de Dios se apartara. Porque realmente Dios habita en medio de la alabanza. Y cuando la alabanza llega, lo que el enemigo pone se va, se aparta, ¿no? Por eso qué importante que es en estos tiempos declarar que la alabanza es lo que prepara nuestra vida para lo que viene cuando llega el alimento, ¿no? Y qué lindo recibir una buena comida, bien condimentada, algo rico, un buen pedacito de asado, pero resulta que quizás no nos hemos preparado para recibirlo y nuestra preparación hace que esa carne esté cruda, porque todavía la carne nuestra no ha sido procesada, ¿no? Pero cuando estamos listos, ahí disfrutamos de lo que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Y dice el 18, y entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que toca, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Miren todas las condiciones que tenía David, pero lo estaba diciendo un siervo de Saúl. No venía que decía David, se hacía propaganda de que él era así. Dice que el siervo de Saúl decía, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es valiente, vigoroso, es un hombre de guerra, es prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. 7 condiciones reunía. 7, qué número, ¿no? 7 condiciones reunía David delante de los ojos del hombre, ¿no? Y dice, y Saúl envió mensajero a Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Ahí no pudo decir Isaí, no, pero está cuidando las ovejas. No, el rey lo mandó a llamar. Y en esta noche el rey te manda a llamar. Que te vengas a sentar a la casa del rey. Gloria a Dios. No quiere que estés ahí pasándola mal. Vuelve, porque Dios te está llamando en esta noche, ¿no? Y dice que lo mandó a llamar. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Dice el 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, ¿no? Y miren qué sucedió. Y dice la Biblia, la palabra, y él, ¿qué sucedió con Saúl? Y él le amó mucho y lo hizo peaje de arma. ¿Qué estaba sucediendo acá? ¿Este es el mismo que tenía el espíritu malo? Dice que cuando estuvo delante del hombre de Dios, dice que le amó mucho, ¿no? Y lo hizo su peaje de arma, ¿no? Y dice, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia a mis ojos. Miren cómo Dios había tocado el corazón de este rey, que muchas veces era bastante sanguinario, ¿no? Pero miren las palabras que usaba.
le pedía al padre de David, dice, envió a decir a Isaí, yo te ruego, el rey le pedía, yo te ruego que me entregues, que me des, que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl sentía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Las cosas son claras. Cuando el hombre de Dios está delante de todo espíritu contrario, se aparta, no tiene otra posibilidad de cohabitar, tiene que huir, ¿no? Pero de una de otra manera Dios fue preparando las cosas para que David, que ya había sido ungido por Samuel, llegara al palacio, a la casa del rey. ¿Se prestan atención? ¿De qué manera? Porque eso lo puso Dios, le puso un espíritu, lo enloquecía, parecía endemoniado, ¿no? Y uno de los sirvientes le dijo, en la casa de Isaí hay alguien que toca el arpa, ¿no? Qué casualidad también, ¿no? Pero en Dios no existen casualidades, existen causalidades. Había una causa de parte de Dios. ¿Para qué? Para que David ya fuera tenido en cuenta, porque recordemos que Saúl era un hombre de guerra, no era fácil. Entonces, así llegó al palacio. Y dice el 17, vamos con el capítulo 17. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Yo digo, ¿qué es Soco, no? Dice un lugar que sirve de resguardo. Eso significaba Soco. Dice que llegó el pueblo de Israel hasta ahí y era un lugar donde se sentían resguardados, pero no fue tan así, ¿no? Dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¡Wow! Vamos a la guerra, ¿no? Y dice, y los filisteos estaban sobre un monte de un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, en el valle entre ellos. Y el valle entre ellos, había un espacio en el cual peleaban, uno en un lado y otro en el otro, ¿no? Y dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. ¿Qué es un paladín, no? Estaba mirando yo, y un paladín es, miren, es un caballero fuerte y valeroso que se distingue por sus hazañas, ¿no? ¿Y quién era este paladín? Ahora todos los conocemos bien, ¿no? Dice, y salió de entre los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. ¿Saben lo que es eso? 2,97 metros, 3 metros medía Goliat. No era chiquito. Y dice, y tenía un casco de bronce, y en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. El casco que tenía Goliat pesaba 57 kilos. 57 kilos. Imagínense cómo sería este Goliat, que el casco solo pesaba eso, ¿no? Qué tremendo, dice. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y hasta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. 600 ciclos. Eran entre 34 y 35 kilos. Pesaba la lanza. Hay que tener una lanza de 35 kilos para lanzar. Y se paró y dio voces
a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué se prepararon en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si no, yo pudiere más que él, los venceré. Vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Qué tremendo, ¿no? Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. ¿Cuántas veces hay gente que desafía el propósito de Dios para con tu vida, lo que Dios quiere hacer con tu vida, y muchas veces desafía lo que Dios ha establecido? Y dice: y oyendo Saúl y todo Israel que estas palabras del filisteo, dice que se turbaron, ¿no? Y tuvieron gran miedo. Miren cómo sería que Saúl no era manso, ¿no? Dice, acuerden que era sobre el resto del pueblo, él sacaba una cabeza, ¿no? Pero dice que entró el temor, entró el cuiqui, ¿no? Y David era hijo de aquel hombre, el fateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Y dice, el cual tenía 8 hijos en el tiempo de Saúl. Este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, era el primogénito; el segundo Abinadab, y el tercero Sama, ¿no? Y dice, David era el menor, y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Cuando él tenía el espíritu inmundo, él iba, le tocaba y volvía a hacer los trabajos de su padre. Muchas veces hay tareas que tenemos que hacer de parte de Dios, pero tenemos que volver a la casa del Padre, tenemos que hacer la voluntad del Padre, tenemos que servir al Padre, ¿no? Y miren cómo sigue diciendo. Dice, y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días se tuvieron que fumar, y ninguno siquiera movió un pelo, ¿no? Dice que venía por la mañana y venía por la tarde. Y no solo que no desafiaba al pueblo de Israel, desafiaba a la máxima autoridad, desafiaba al Dios de Israel. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Dice que la efa pensaba 36 kilos, o sea, mochila, 36 kilos y 10 panes, ¿no? Y si fue ahí alcanzarle a sus hijos, a sus hermanos, a sus hijos de Isaí, a los hermanos de David, ¿no? Y estos 10 quesos de leche los llevaréis al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos, ¿no? Ve y mira a ver cómo están. Dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos, ¿no? Y levantando pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga, como Isaí lo había mandado. Y luego el campamento, y cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla, Israel y los filisteos, ejército frente a frente, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió
al ejército y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien, ¿no? Se preparaban, vamos a la batalla, pero llegaban hasta ahí y veían que frente estaba Goliat, no el chiquito, estaba el Goliat. ¿Cuántos Goliat hay en nuestra vida? ¿Cuántas veces que nos levantamos para ir a la batalla y hemos formado muchos Goliat? Esos que no podemos vencer con nuestra fuerza, y que vienen y nos golpean a nuestra puerta, y vienen y nos desafían, y nos ofenden, y nos incitan a pelear, y nos ofenden, y se burlan, y nos dicen, ¿vos no sos hijo de Dios? ¿Por qué estás así? ¿Vos no sos hijo de Dios? ¿Por qué te encontrás así? Cada día el Goliat viene a tu puerta y es tiempo de que entiendas que no es contra vos, sino contra el rey de Israel. Mire qué tremendo, ¿no? Cómo venía. Y mientras él estaba con ellos, aquel paladín se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y los oyó David. Ahora que había cambiado la situación, ¿no? En esta oportunidad, no solo que estaba el pueblo de Israel, ahora estaba David, el pequeño, el que nadie había tenido en cuenta, el desestimado. Pero dice que cuando David oyó eso, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y el que venciere al rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos y a la casa de su padre en Israel. Y el 26, miren lo que dice el 26. Y entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Acá, sin lugar a dudas, lo que más le estaba molestando a David, sacar el oprobio, la ofensa que Goliat le estaba haciendo al pueblo de Israel, ¿no? Tremendo. Y dice que tremendo lo que estaba pasando. Y entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué eran los hombres que venciera a este filisteo? Y dice que David en su corazón dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Qué tremendo, ¿no? Porque tiene que haber hombres que se decidan, ¿quién es este que se levanta en contra del escuadrón del rey viviente? Gloria a Dios. Miren qué tremendo lo que Dios había puesto en el corazón de David. Enfrentar al enemigo, ¿no? Dice, y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le vencieron. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David. Dice que se enojó su hermano. Dice, ¿y a quién has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco, no entendía nada Eliab. Dice, yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿No es puro hablar? Él quería hacer algo. Y muchas veces, en este tiempo, no se justifica solamente hablar. Hay algo que hacer de parte de Dios. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta que antes. Y fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. ¿Qué está pasando? ¿No? Lo hizo venir. Y David le dijo a Saúl, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará
contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Gloria a Dios. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, lo tomaba algún cordero de la manada, salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba manos con la quijada y lo hería y lo mataba. Acá David le decía: yo he defendido el ganado de mi padre, y así haré contra este filisteo. Y dice en el 36, si fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y esta es la actitud que tenemos que tomar en este tiempo. Reconocer que el Goliat que se levanta, los filisteos, aquellos que quieren enfrentar el propósito de Dios, interrumpir el propósito de Dios en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, tiene que haber alguien que comprenda realmente que Dios está de su lado. Y David era uno, porque David había comprendido el principio y tenía el corazón conforme al de Dios. Y no se atemorizaba por más de sus 3 metros que midiera Goliat, ni su casco que medía 57 kilos. No lo atemorizaba. Él sabía en quién había creído. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Saber que somos del escuadrón del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por más que se te levante el enemigo en contra tuya, mayor es el que está en ti. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y en este tiempo, esto es hermoso. La verdad que esto lo vamos a seguir en el día de mañana. Pero qué bueno lo que Dios había puesto en el corazón de David. Y qué hermoso que descendemos, de ahí descendemos, del linaje de David, ¿no? Qué maravilloso saber que somos parte de la descendencia. Y lo que estuvo en David también está en tu vida. Lo que estuvo en él, hoy Dios quiere hacerlo presente. Y si quizás como a David no lo tuvieron en cuenta, no lo consideraron, porque era pequeño, era joven, Dios miró tu vida. Dios te dijo: vení, que yo quiero ungir tu vida. Y no me voy a sentar a la mesa hasta que vos estés en ella. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Esto da pero para mucho. Gloria a Dios. Y lo vamos a seguir un poquitito más, así rapidito. Y el 39 dice que quisieron poner toda una coraza. Y dice que no se podía mover David. Y David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y sacó todo eso que le querían poner, ¿no? Pero salió a enfrentar al enemigo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. ¿Cuántas veces hay enemigos que te tienen en poco, que no te consideran, que no te valoran? Es tremendo, ¿no? Y dice: y vio David y lo tuvo en poco, porque era muchacho, rubio, de hermoso parecer. Y dijo el filisteo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Lo maldijo otra vez, no solo al pueblo de Israel, también maldijo a David, ¿no? Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces dijo David al filisteo:
Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y así tenemos que hacer. Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti, como dice aquí, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Gloria a Dios. Se nos va el tiempo, pero mañana seguimos. No te corras, que esto viene buenísimo. Vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, porque hoy has despertado en nosotros el anhelo de querer saber más sobre el linaje de David. Te pedimos, Señor, que tú obres en cada oyente que esté escuchando esta palabra y que sea tu Santo Espíritu el que haga escudriñar tu palabra y que pueda entender que sin ti nada somos. Gracias por este tiempo, gracias por poder estar conectados. Recuerden, mañana los esperamos. No se corran del dial, ¿eh? Se nos termina el tiempo. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso. Dios te bendiga. En la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Amén. Gloria a Dios. Emuná. Gloria a Dios. Sí, que Dios te bendiga. Correte del dial y pasate a Iglesia de la Ciudad, que ya empieza el vivo, para disfrutar de palabra de Dios que Dios quiere entregar a tu vida en esta noche. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Ahora sí.